Buenas tardes, mi nombre es Brian Steven Nieto García y hoy les voy a explicar sobre amplificadores de etapas múltiples y amplificador diferencial. Los amplificadores de etapas múltiples son dos o más amplificadores que pueden ser conectados en cascada con la salida de uno excitando la entrada del siguiente. Cada amplificador en una configuración de cascada se conoce como etapa. El propósito básico de una configuración de etapas múltiples es incrementar la ganancia de voltaje total. Amplificador de etapas múltiples acoplado capacitivamente. En esta imagen se pueden ver cómo hay un amplificador de dos etapas pues acopladas capacitivamente. El acoplamiento capacitivo evita que la polarización de una etapa afecte la de la otra, aunque deja pasar la señal de la corriente alterna sin atenuación. Amplificador de etapas múltiples acopladas directamente. Debido al acoplamiento directo, este tipo de amplificador tiene una mejor respuesta a baja frecuencia que el tipo acoplado capacitivamente, en el cual la reactancia de acoplamiento y de los capacitores de puenteo a frecuencias muy bajas puede tornarse excesiva. La reactancia incrementada de los capacitores a bajas frecuencias reduce la ganancia en amplificadores acoplados capacitivamente. Un problema relacionado sería este, que trata de, en un cierto amplificador de etapas múltiples, las etapas individuales tienen las siguientes ganancias de voltaje. Voltaje 1 sería 25, voltaje 2 sería 5 y voltaje 3, 12. ¿Cuál es la ganancia total? Exprese cada ganancia en decibelios y determine la ganancia de voltaje total en decibelios. Bueno, entonces los voltajes, o sea, en voltaje total sería la multiplicación de 25 por 5 y por 12, que nos daría 1500. Entonces, voltaje 1 multiplicado por logaritmo de 20, que es como lo estándar para sacar el resultado en decibeles, que sería 20 por 25, nos daría igual a 28.9 decibeles. Lo mismo con el voltaje 2, que nos daría 4.1 decibeles, y el voltaje 3, que nos daría 21.5 decibeles. En la ganancia total en decibeles de voltaje, entonces sería 28 por 9 más 4 por 1.1 más 21.5 decibeles sería igual a 54.5 decibeles. Entonces aquí estaría resuelto este problema. El amplificador diferencial. Un amplificador diferencial es un amplificador BJT que produce salidas que son una función de la diferencia entre dos voltajes de entrada. El amplificador diferencial tiene dos modos de operaciones básicos: en modo diferencial, en el cual dos entradas son diferentes, y en modo común, en el cual las dos entradas son iguales. Las ecuaciones del amplificador diferencial. Entonces, en primer lugar analizamos el primer caso, la configuración de amplificador inversor de ganancia controlada. Para este tenemos la siguiente expresión. Entonces, como se puede ver en la primera ecuación, ahí vamos simplificando, por decirlo así, hasta llegar a esta última ecuación, y así solo sería reemplazar los valores y desarrollar el problema. Un ejemplo de amplificador diferencial sería: tomemos por ejemplo el siguiente caso. Un sistema nos proporciona a través de sus terminales un voltaje de 2 y 2.2 voltios respecto a GND, que sería el polo a tierra. Si consideramos que esta es la variación máxima de este sistema y queremos medirlo con el ADC de algún microcontrolador o tarjeta de tipo Arduino, tenemos que acondicionar la señal. Para esto sabemos primeramente que el ADC de un microcontrolador es de 5 voltios típicamente. Por lo tanto, tenemos que igualar a que la diferencia máxima de nuestro sistema sea de 5 voltios respecto a tierra. Para eso primero consideramos el voltaje de la entrada diferencial. Entonces, en esta primera ecuación
pues básicamente pues reemplazamos y nos daría el resultado de 0.2 voltios. Después, entonces, teniendo ya el valor de la diferencia, podemos determinar el valor de ganancia de nuestro sistema. Este valor de ganancia sería para que la salida del amplificador diferencie de 5 voltios. Proponemos un valor de resistencia, en este caso el R1 lo vamos a ajustar a 10 kiloohmios. Por lo tanto, consideramos el caso de salida máximo o donde nos da que el voltaje inicial R2 dividido en R1, entonces solo reemplazaríamos y colocaríamos ese resultado. Entonces, despejando R2 para este caso nos da que R2 es igual a 5 voltios por 10 kiloohmios dividido en 0.2 voltios. Entonces, tomando como referencia, calculamos para los siguientes voltajes para finalmente simular y comprobar. Entonces, aquí en estas tres últimas ecuaciones a la derecha, nos da nuestro resultado y el resultado final vendría a ser 1.25 voltios. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.